Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. De ninguna manera es político, nosotros somos una institución autónoma. Me decía mis padres que a los políticos no hay que ponerles cuidado porque en cualquier momento lo meten a problemas a uno. Estamos valorando esa tesis de ampliar la acusación. En eso estamos, esperamos que todo salga bien. Quiero decirles que no tengo nada contra don Romeo, de hecho fue jefe mío en la empresa hondureña de telecomunicaciones. No existe ninguna valoración personal de don Romeo ni de su familia. Entiendo las apreciaciones de la familia como hijos, como esposa que tiene, pues lógicamente reaccionan a un acto de esto. Se vienen más requerimientos y no lo vamos a decir, el pueblo hondureño lo va a saber. Pero yo quiero que por favor, por medio de ustedes, olvidemos esa cantaleta de que es político. El primer expediente... No hay nada de político, en lo absoluto. Se reconstruyó parte del expediente y me refiero a los protocolos. Pero todo está listo para el viernes. No hay manera de que el Ministerio Público se eche para atrás, ni en los próximos requerimientos que van a venir, donde el pueblo se va a dar cuenta. Toda esa información se tiene en los juzgados. Tenemos suficientes pruebas. Me están presentando el informe, estamos hablando con ellos porque también vamos a emprender acusaciones contra muchas personas. Estas declaraciones del fiscal general del estado, Joel Zelaya, despertaron la inquietud en varios sectores de la política hondureña, quienes aseveran esas palabras son una forma para intimidar a la oposición y de esta manera queda demostrado que existe una persecución política como nunca antes se había dado en los últimos 40 años. E incluso algunos aseveran que de continuar esta situación y de otorgarle más poder a Libre, el país volvería a estar bajo la sombra de una dictadura. No obstante, en Libertad y Refundación rechazan esas versiones y responden que el bipartidismo golpista debe ser llevado ante la justicia por los delitos que cometieron y reiteran que no se trata de ninguna persecución ni de una venganza. Además, piden a la oposición dejar de hacerse las víctimas porque por 12 años y 7 meses mantuvieron una narcodictadura que solo desgracias heredó al pueblo hondureño. Días atrás, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, advirtió que vendrán otras capturas de impacto mediático porque el espectáculo debe continuar hasta las elecciones primarias para olvidarnos del desastre administrativo de este país. La respuesta de parte del Poder Popular contra Castellanos no se hizo esperar e indican que ella debe activarse contra el gobierno porque para eso le pagan. En Libre aseveran que el Ministerio Público al fin está actuando como debió hacerlo hace varios años, pero el secuestro que sufrió la institución por parte del bipartidismo provocó que cientos de casos estuvieran detenidos y ahora estos salen a la luz. Y lo que ahora sorprende al pueblo es que los expedientes ocultos comienzan a ejecutarse. De momento, expertos concluyen que el país se mantiene a la espera de conocer qué sucederá y cuáles serían los casos que el Ministerio Público presentará, aunque de esto en realidad poco o nada le interesa al pueblo cuando incluso no tienen que comer, ya que esto solo se trata de conflictos políticos y que lamentablemente arrastra a los hondureños a episodios convulsos cuyos resultados es más pobreza.
Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si va a salir de su casa y quiere seguir escuchando el programa, póngala 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, el Corredor Central 93.5 y la cálida Choluteca del tremendo Broncos, como decía Diógenes Cruz, es 90.3. El fiscal general en las últimas horas, él mismo ha confirmado que se vienen nuevos requerimientos para muchas personas por diversos delitos. A eso de las 8:30 de la mañana ya estamos desplazando a compañeros de prensa para que estén en la fiscalía. Van a presentarse, de acuerdo a los informes que se tienen, nuevas acusaciones para ampliar requerimientos en el caso del golpe de Estado del 2009, personas involucradas. Sobre esto tengo a distinguidos invitados esta mañana para que participen. Aquí está el abogado Germán Leixelar. Abogado, bienvenido. Bien, Raúl, gracias y un saludo a Gerardo Torres, a Armando, al abogado Anduray, y gracias por la oportunidad y esperamos tener aquí un diálogo de altura y proporcionar luces al pueblo hondureño, ¿va?, que ocupa luz y tranquilidad en medio de tanto problema que tenemos, ¿verdad? Sí, gracias. Don Armando Orellana, bienvenido. Bien, muchísimas gracias, Raúl, y al auditorio de Canal 11. Es un placer nuevamente estar acá y compartir con distinguidos panelistas, Leixelar, Fernando y el compañero viceministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad?, que también hace y representa dignamente nuestro país. Entonces es un honor, yo creo, poder compartir, debatir, y más allá de esos esquemas, Raúl, te lo voy a decir con sinceridad porque a veces me preocupa el tema de medios, venir y hacer el show es realmente hacer lo que dice el abogado Leixelar, ¿verdad?, dar luces, generar esa reflexión serena, más allá de los matices o los esquemas que se puedan tener. Es la idea de hacer reflexionar al pueblo y orientar los posicionamientos en base fundamentalmente a la razón. En la última ocasión creo que estábamos con Gerardo, yo hacía el señalamiento de que es necesario equilibrar emoción y razón. En todo análisis debe existir ese esfuerzo. Sí, abogado Fernando Anduray. Gracias, Raúl, buenos días. Por cierto, como con Anduray, con el abogado Anduray tengo confianza, el otro día te estuve mencionando, ¿dónde está Anduray? Gracias por estar aquí. Te equivocaste en la pregunta porque la gente dice, ¿dónde está Xiomara? Pero ese día, ¿dónde está Anduray? Y Xiomara dice, ¿dónde está Eric? Bueno, mis palabras primeras siempre son para el Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo, que de alguna forma ese poder de cobertura general, espiritual, llegue a los hondureños, a los hogares, que haya paz en cada hogar. Ahí nace la estabilidad de cada persona, que Dios provea. Levantemos los ojos al cielo y oremos, que de ahí viene el socorro de todos los que creemos en Dios. Aquí estamos, Raúl, para hablar de estos temas que no son nuevos, solo son el desarrollo de una agenda que por mucho tiempo se vino anunciando y ahora estamos frente a ella. El tema es cómo está reaccionando cada quien frente al desarrollo de esa agenda y qué es lo que viene. Vamos a ver qué podemos aportar para que haya reflexión y podamos enderezar el rumbo que el país ha tomado, que como decía el Grillo en varios programas, aquí especialmente estuvo, recuerdo, cuando dijo que había que agilizar las contradicciones para poder desarrollar el proceso de refundación socialista de la patria. Y esa agilización de las contradicciones implica entonces un nivel de confrontación social, económico y político que permite instaurar algunas decisiones estructurales en lo que podría ser un Estado socialista. En aquel momento, recuerdo hace varios meses, el tema central era si montaban o no montaban la constituyente. Hoy estamos en la víspera de una elección general con algunas coyunturas políticas especiales y pues vamos a desarrollarlas en el transcurso del programa.
Gracias también que nos acompaña esta Don, mañana. un saludo a Gerardo Torres, a Orellana y como el hombre le dijo mi compañero a Gerardo Torres, yo le digo mi compañero Leicelar, ¿verdad? Ojalá seamos compañeros los cuatro. Ojalá sí, siempre. Sí. Pero esa alusión la hice porque él estaba al lado mío durante esos procesos de protesta frente a un acto arbitrario que rompió el esquema democrático. Y eso es difícil olvidarlo. La hermandad yo creo que también se hace en la medida en que caminamos juntos y bajo los mismos objetivos y causas. Igual con Leicelar estábamos en el mismo lado cuando hicieron las cosas. Claro. Ya lo quemó. No, hermanos. No son las 7:15, ya lo quemó. El vicecanciller Gerardo Torres. Buenos días, muchas gracias Raúl por la invitación. Saludos a toda la gente que nos mira a través de la señal de Canal 11. Siempre es un grato poder estar aquí en el programa. Saludo a don Fernando Anduray, a don Germán Leicelar, al señor y compañero Armando Orellana. Obviamente aquí venimos a platicar del tema que está abordando toda la población hondureña, ¿no? Que realmente estamos construyendo o no justicia en el país. Más allá de las contradicciones que menciona don Fernando Anduray, yo creo que el problema nunca han sido las contradicciones. El problema ha sido el sistema de injusticia frente al cual un sector mayoritario de la población se ha enfrentado. Obviamente la concepción del status quo es que las cosas, aunque sean arbitrarias, aunque sean injustas, se mantengan tal cual son. Cuando una fuerza, sobre todo una fuerza popular, quiere cambiar esa situación de injusticia y de marginación, obviamente van a haber contradicciones. Pero entonces la paz no es la inequidad, la paz no es la injusticia, la paz no es la miseria. La paz podrá venir desde un sistema de justicia y para que eso exista deberán haber contradicciones, aunque a veces eso puede incomodar a algunos. Y en Honduras esas contradicciones han permitido un despertar político de la población, trajeron momentos oscuros, ya lo dijo el compañero aquí, Armando Orellana, de represión, de violencia, y hoy que se está pidiendo justicia para aquellos que malutilizaron el poder, se quiere sacar la bandera de que es una especie de venganza, ¿no? Yo creo que la justicia es eso. ¿No? Gerardo, lo interrumpo. Dígame. ¿Es una venganza de libre capturar a Romeo y a los otros dos generales? ¿Es una venganza lo que viene? Repito, ayer el fiscal fue claro y andaba buscando más pedazos para ponerlo, que ha confirmado que se vienen nuevos requerimientos para muchas personas por varios delitos. La oposición dicen que es una venganza y que es una revancha política. Bueno, yo creo que lo que divide a la revancha y a la venganza de la justicia es justamente de que tanto la venganza como la revancha parten de un sentimiento de odio, ¿no? De querer infringir dolor a quien infringió dolor a una persona. Y yo creo que en este caso no es así. Nosotros podíamos ver ayer la actitud de los padres, madre y padre de Isidobel Murillo. Lo que están pidiendo justamente es que se esclarezcan los hechos, ¿no? El hecho de que aquí un jefe de las Fuerzas Armadas o un aparato militar altamente armado haya decidido abrir fuego contra una población desarmada que estaba pidiendo además el respeto al sistema democrático, habla de una falta grave, ¿no? Una falta ineludible del señor Romeo Vázquez Velázquez, que al final la gran pregunta que existe en este país es ¿por qué nos tardamos tanto? ¿Por qué tuvieron que pasar 15 años? ¿Por qué tuvieron que pasar 3 gobiernos del Partido Nacional y 3 años de un gobierno de Libertad y Refundación para que este señor fuera llamado a hablar de las cosas que él hizo y que él autorizó? Entonces, yo creo que no. El sentimiento de venganza y de revancha nunca existió en el movimiento de resistencia popular, en el cual todos los muertos y todos los mártires los pusimos nosotros. Nosotros nunca hicimos una acción de violencia o de asesinar a alguien durante 12 años y 7 meses que estuvimos en resistencia. Entonces, no, nosotros nunca fuimos como movimiento social un aparato violento, recibimos mucha violencia y qué bueno que por fin aquellos que malutilizaron ese poder sean llamados pues a permitir que se aclaren esos hechos para que en Honduras no se repitan. En Honduras, solo para cerrar este argumento, el tema de la falta de castigo a los delitos ya sea de violencia doméstica, de crimen común, de asalto, de robo, etcétera, generan más delitos en ese sentido. Un delito como el golpe de Estado, si no es presentado ante la justicia, podría motivar a otros a animarse a hacerlo no ahora, sino también en el futuro.
Entonces, el hecho de por primera vez en este país llevar a los responsables de un golpe de Estado ante la justicia, ojalá sirva para que esos hechos nunca se repitan en Honduras. Sí. Don Fernando, ¿qué está pasando? Bueno, tratar de ver estos hechos aislados, fuera del contexto, es un error. Porque evidentemente hay una estrategia y una táctica para abordar cada una de las cosas que se están presentando públicamente en el Estado. Porque todo obedece a una planificación general. La izquierda ha desarrollado una experiencia muy fuerte en Latinoamérica. Elección tras elección en Latinoamérica han ido acumulando esa experiencia y han formado sus manuales de lucha política, al grado de que ahora pues ya no se habla de revolución, ni de movimientos guerrilleros, ni nada, sino que decidieron montarse en la estructura legal de las instituciones democráticas y los gobiernos democráticos de los estados de derecho, utilizar sus bondades para desarrollar sus esquemas de control del poder político, y una vez que están en el poder político, con el tiempo desarrollar la implementación de un Estado socialista, que implica, por supuesto, el control total del Estado, de las actividades productivas en la sociedad y de todas las riquezas y el funcionamiento social de los pueblos. De ahí entonces que estamos con el desarrollo de una etapa de lucha política en la que la izquierda en todos los países latinoamericanos preventivamente trata de aniquilar o anular la capacidad política electoral de la oposición política. Esto normalmente lo hacen a través de la persecución de todos los dirigentes políticos, económicos, sociales del Estado que tengan alguna capacidad de influencia y puedan organizar a la población a través del sistema de partidos políticos para ganar elecciones. Al final, entonces, este desarrollo de estas actividades a través del fiscal están rindiendo su fruto. Se peleó por un fiscal, seleccionaron un fiscal y le dieron instrucciones a ese fiscal, se peleó por una Corte Suprema de Justicia, se obtuvo mayoría, aunque dicen que no la tienen, pero todos sabemos que sí la tienen, y les dieron instrucciones y están cumpliendo al pie de la letra cada una de las instrucciones. Hoy Raúl dice que acaba de mandar sus periodistas y sus cámaras a la Corte Suprema de Justicia. A la Fiscalía. A la Fiscalía, porque hay otros requerimientos fiscales para los que participaron en el golpe. Entendemos que son los niveles de decisión del gobierno, probablemente de las Fuerzas Armadas o de alguna gente de la empresa privada que con su dinero financió aquellos movimientos para que Mel saliera del poder. De ahí entonces que el fiscal acompaña esas acciones con unas declaraciones el día de ayer diciéndoles a los que va a perseguir que dejen de denunciar persecución política, que esta no es una persecución política, pero que vienen más requerimientos contra ellos. O sea que les confirma que la persecución política está organizada y está en marcha, porque le está advirtiendo a los políticos de oposición, no le está advirtiendo a la sociedad en general, ni a los delincuentes en general. Las declaraciones del fiscal ayer van enfocadas directamente a la oposición política, advirtiéndoles que vienen otros requerimientos fiscales. Entonces, si el fiscal lo confirma, ¿cómo le podemos llamar? Confirmó el fiscal que va a meter requerimientos fiscales contra todos los que están defraudando el Seguro Social, contra los que vendieron plazas en el Ministerio de Educación, contra los que sobrevaloraron medicina ya en el Ministerio de Salud, contra todos los que han cometido actos de corrupción denunciados por el mismo gobierno de Libre. Ni uno. Todo lo que está haciendo es dedicado exclusivamente a la persecución de la oposición política. Hoy están hablando, me decía alguien que tiene por qué saberlo, que este mes es el mes de los requerimientos fiscales contra los del golpe, ¿verdad? Que antes de las elecciones vienen los requerimientos fiscales
contra los que participaron en las cosas de la reelección. Y que en medio, Raúl, para su conocimiento, en los meses en medio del año, vienen requerimientos contra gente de los medios de comunicación que participaron también en esas cosas del golpe. Es decir, hay una estrategia organizada como parte de un plan de campaña política para disminuir la capacidad de los partidos políticos para participar en elecciones. No me puedo quedar callado. ¿Contra quiénes de los medios de comunicación? Yo no le puedo decir contra quiénes porque yo no soy fiscal. Y quiero aclarar una cosa. Yo no me opongo a que el fiscal ponga requerimientos fiscales. Porque de una cosa en la que debemos de estar de acuerdo en este tema del general Vázquez Velázquez, a quien le envío mi solidaridad, mi apoyo, mi saludo, es que deben conocerse los hechos. Debemos saber qué realmente pasó. Y si técnicamente o jurídicamente después van a tener que darle libertad a los encausados, ¿qué es lo que va a quedar? De todos los requerimientos fiscales que ha impuesto la Fiscalía, ¿cuáles han prosperado con éxito? Muy pocos, porque la gente que se defiende demuestra que la Fiscalía no está organizando bien su trabajo. Pero tenemos derecho a saber quién disparó en ese asunto de Isis Obed, desde dónde dispararon, qué tipo de arma, quién ordenó, qué fue lo que pasó en realidad. Tenemos derecho a saberlo, porque el país ha sido insolentado por muchos años y todavía hoy, en medio de la campaña política, está siendo insolentado. Ahora, lo que sí vemos es una oposición política timorata. Nosotros vemos que el Libre ejecuta cada plan, cada medida, y tras que ponen un requerimiento fiscal, aparecen todos los funcionarios del Libre, aparecen los dirigentes del Libre, aparecen los empleados del Libre, apoyando públicamente por todos lados. Pero no vemos una reacción de la oposición política sabiendo que es contra la oposición política las medidas. Porque estas no son acciones personales contra alguien que le quieran hacer daño o que quieran hacer justicia contra alguien. Es que quieren establecer un patrón de desacreditación de todos los liderazgos de la oposición política. ¿Qué estaba haciendo el general Vázquez Velázquez? Organizando el Ejército Ciudadano de Paz. Es el único que estaba saliendo a las calles con el Ejército Ciudadano de Paz a protestar contra el gobierno y a decir que no está de acuerdo con las posiciones socialistas y comunistas del gobierno. ¿Qué pasó con David Chávez? Este es el único que estaba organizando el BOC y saliendo a las calles, organizando la oposición para que saliera a las calles. Entonces es la desarticulación de la capacidad de movilización de la oposición política, y si sale cualquier otro movimiento o cualquier otro partido con capacidad de poner la gente en las calles, también va a ser inmediatamente sometido a la jurisdicción a la acción de la Fiscalía General del Estado. Yo siento que el problema que tenemos nosotros los demócratas en este instante no es lo que está haciendo Libre. Ellos lo anunciaron desde el principio de gobierno, lo anunciaron en el programa de gobierno de Xiomara, y lo han venido anunciando a través de la Corte Suprema de Justicia, a través del Fiscal General del Estado, que la persecución venía y que va a continuar. El problema es cómo está reaccionando la sociedad hondureña para detener estos abusos. El problema es que todos los beneficiados del Estado de Derecho, los grandes, no están dando la cara. En que Raúl el otro día preguntaba aquí, ¿dónde está fulano y tal? ¿Y dónde está el otro? ¿Y dónde está el otro? Porque eran los rostros que aparecían en las marchas de los blancos. Pero ¿quién financiaba las marchas de los blancos? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo ahorita los que pusieron los millones de lempiras para financiar esas campañas que salíamos a las calles? Y había comida, había frescos, había banderas. Vos mandaste a hacer camisetas. ¿Eh? Vos mandaste a hacer camisetas. Estoy diciendo que dónde están los que hacían esas cosas. A eso voy. No, yo no mandé a hacer camisetas porque no tenía dinero para eso. Yo nunca he sido rico, ni financista, ni oligarca, ni nada de eso. Los ricos pusieron el pisto. ¿Y quién lo va a poner?
Por ello estás preguntando. Pues por sí, eso, es como que pregunté quién le financió a mí las campañas y sabemos que era el Foro de Sao Paulo y que era el narcotráfico internacional. Estos no salían a las calles sin un centavo. Sí salíamos. Estos salían a las calles financiados así también. así La gasolina la compraba alguien. ¿O es que crees así que...? le ganamos. Bueno, 5 pesos le ganamos. no, se ganaste por narrala, hombre. Ese es por la lloreta que se tienen, que 5 Bueno, pesos le ganamos. entonces no vamos a entrar en esas discusiones que decía Armando que hacen show, ¿verdad? Porque esa es una falta de respeto realmente a la audiencia. Yo no quiero caer en eso tampoco. Bueno. Porque yo necesito dejar hoy un punto de reflexión sobre la organización de la democracia. Los demócratas están desarmados, están diluidos. Los principales beneficiarios de la salida de Mel Zelaya están escondidos y otros están al par de Mel, financiándole. Están con contratos con el gobierno de la República. Se han quejado durante varios años. Allá fue Marlon Ochoa a la fiscalía a denunciar las 10 familias oligárquicas. Y 6 meses después estaba firmando contratos con ellos en la ENE. O firmando contratos de telefonía, o firmando contratos de exportación o de grandes empresas, ¿verdad? Entonces es una situación que incomoda porque ¿dónde están los financistas de las empresas financieras que apoyaron esos movimientos? Vaya. ¿Dónde están las caras, Raúl, de toda la gente que fue a las Fuerzas Armadas a pedirle a Vázquez Velázquez que interviniera? ¿Dónde están? Vázquez Velázquez estaba con Mel Zelaya, a vos te consta. Vos eras parte de ese gobierno. Sí, era parte del gobierno. Y sabés que no quería y que no se decidía a apoyar la salida de Mel Zelaya. Y que fue hasta última hora, unos días antes de la salida de Mel, que las Fuerzas Armadas de Honduras decidieron aceptar las órdenes de la Corte Suprema de Justicia cuando empezaron con la requisición del material de la cuarta urna y ponerlo en la Fuerza Aérea. Ahí se empezó a ver esa participación. Pero antes las Fuerzas Armadas soportaron la presión. Es oportunidad el argumento. ¿Verdad? Soportaron la presión de una organización económica y financiera del Estado que exigía la salida de Mel Zelaya. Hoy, ¿dónde están? ¿Por qué tenemos que venir nosotros a poner la cara por ellos aquí? Pues, muy bien. ¿Qué vamos a conseguir nosotros? Completamente de acuerdo con Fernando Anduray. Dame chance sobre el tema del argumento, porque yo creo que aquí hay cosas que yo creo que vale la pena. Yo digo que en medio de estos debates, estas reflexiones, es importante cuando se pone en frío la mente y se aplica el razonamiento. El punto aquí hay argumentaciones, hay argumentos y hay que buscar contraargumentos y analizar ese posicionamiento. Fernando Anduray está diciendo, ¿verdad?, que hay que ver la coyuntura política y que en ese escenario nos ha descrito supuestamente un plan estratégico que sería bueno, ¿verdad, Gerardo? Que no lo pase. Sí, correcto, porque veo toda una lógica, una estrategia que supuestamente se ha diseñado en esa coyuntura. La reflexión es la siguiente: si supuestamente, vamos a partir del supuesto de ataque y persecución política, ¿verdad? Argumenta que el general Romeo supuestamente está haciendo un ejército, estaba planificando un ejército. Lo que muestra también en evidencia es que lo que se ha manifestado en términos concretos en estos últimos 3 años, ha habido la intención, yo lo he calificado porque soy de una zona de allá, Fernando estaba recordándome de Lanchito, y teníamos el ferrocarril por ahí, ¿verdad? Es descarrilar, ¿verdad? Porque ha dicho de la ruta, mencionó Fernando Anduray, me pareció interesante, ¿verdad? Hay que enderezar el camino, o sea, el camino supuestamente en la lógica que llevaba nuestro país hacia fragmentarlo, dividirlo con las sedes, la situación de corrupción y todos los elementos que estaban ocurriendo en el camino correcto, presumo desde esa perspectiva. Pero de igual forma, en ese escenario que nos plantea, que es el año electoral, en lo cual se van a enfrentar fuerzas políticas, recordemos que en términos legales lo que se avecina, ¿verdad?, es una elección interna.
3 partidos políticos van a asistir a esa elección interna: Partido Liberal, Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación. Romeo Vázquez, perdonen que se los diga, ¿verdad?, que igual he tenido también la oportunidad de debatir en algunos foros y les confieso que hay compañeros, ¿verdad?, cuando Gerardo dijo que no nos mueve el odio y el rencor, ¿verdad?, también han habido, porque somos humanos, lo ha dicho Fernando en algún momento, ¿verdad? Hay personas que me han dicho, pucha, recordarle al fulano de tal las barbaridades que hizo, porque hay dolor en mucho. Yo lo he mencionado en algún momento, ¿verdad? Y no es rencor, sino simplemente hay que tenerlo en la memoria histórica, ¿verdad? Objeto de violencia. Ese día, era posterior al golpe de Estado, fui víctima de represión y sobreviví realmente, pero tuve 3 días fuera de combate, como lo dirían también en esos términos de carácter militar, producto de los golpes. Así como su servidor hay miles atropellados. Entonces, en esa coyuntura, y en eso que nos está diciendo Fernando, es supuestamente encauzar y volver a ese camino. Uno, ese es el argumento. El otro está diciendo que en ese escenario político supuestamente es afectar a una oposición. ¿Cuánto significó realmente el general Romeo en términos de partido? ¿Verdad? Insignificante en términos de apoyo de votantes. Lo que intentaron en estos 3 años fue crear, mencionó a Vox también, ¿verdad?, crear lo que se llama el golpe suave. Y esa estrategia no se habla cuando se plantea de estos sectores de derecha o conservadores. En esencia, lo que no se muestra también es ese deterioro de la imagen y de la credibilidad de estos partidos políticos, ¿verdad? Tanto el Partido Nacional, el Partido Liberal, sus liderazgos no tienen esa capacidad, esa coherencia y esa consistencia para lograr persuadir a un votante de que van a crear condiciones o van a mejorar, vamos a salir de ese pantano en el cual nos hundió durante muchos años, durante esos 15 años fundamentalmente. Hay un antecedente enorme que hay que revisarlo también en términos de violación a derechos humanos en esos años 80, en esa aplicación de ese modelo neoliberal en los años 90, durante el gobierno de Rafael Leonardo Calleja, ¿verdad?, que llevó al latrocinio y que solo fue posible también, ¿verdad?, de alguna manera, que se le aplicara a la justicia tiempo posterior sobre otro tipo de casos, que es el tema del fútbol, por cierto, que es muy apasionante en el caso de Honduras, pero ahí está un chatarrazo, ahí hay petrolazo, ahí hay cantidad de situaciones. Nos ha dado a través de la historia, ¿verdad?, las lecciones al pueblo hondureño de qué son y qué han sido realmente estas élites políticas, el entreguismo de ese gobierno de Suazo Córdoba. Cuando se dice, porque se llenan la boca, yo he escuchado a Raúl, me gusta escuchar tus programas, aunque sea en réplica, el día de ayer, el gran Partido Liberal y todo lo demás. Ok, hay elementos positivos, pero también con objetividad tenemos que ver aquellos elementos, ¿verdad?, en los cuales hemos sido perjudicados como sociedad, como ciudadanía. Ese gobierno de Suazo Córdoba, realmente el entreguismo, el posicionamiento de la famosa base militar, el extremo de ponerse un uniforme que no le correspondía a Honduras. En ese año se dijo incluso que quería ser agregado, casi como en la situación de Puerto Rico, Honduras. Yo creo que es lamentable, y la barbarie, el asesinato de líderes estudiantiles, de líderes sindicales, yo creo que nos deja unas lecciones históricas que no son lecciones de democracia, no son lecciones de eso que se abrogan el mismo general y otros más, que en decir vamos a defender la democracia, vamos a defender patria. ¿Qué patria? ¿De qué patria nos hablan? O vamos a defender la decencia porque aquí ahora este gobierno es incapaz, es incompetente. Si fueran competentes las élites de la derecha en este país, realmente no estaríamos en el segundo lugar, en sentido contrario, de los países menos desarrollados de América Latina. Entonces, ¿hasta qué punto estos discursos y estas argumentaciones tienen sentido? Pero sí, Fernando, y yo quiero felicitarlo, por cierto, ¿verdad?, tuvimos en un último debate, él mencionó lo de la fe, y yo por último le dije, Fernando, eso me parece muy satisfactorio, sobre todo cuando dijo que había tenido una conversión en el 2013, por ahí, ¿verdad? Y yo le confesé, vengo desde una 2006. 16, cristianismo 2006. católico, 2006. He tenido también una vinculación, sigo teniendo fe, ¿verdad? Y luego le confesé ahí, ¿verdad? He tenido un vínculo con hombres cristianos de negocio, he oído testimonios preciosos
¿verdad?, de conversión. Y creo también que Pablo, ¿verdad?, que es importante hablar dentro del cristianismo, lo que hizo Pablo, que muchas veces persiguieron a los cristianos, pero en el fondo esa transformación, ese arrepentimiento y convertirse. Y quiero decir que me gusta lo que está diciendo Fernando, entre otras cosas, porque pone en medio de esos elementos que pueden, hay un término que utilizaba Osvaldo Ramos Soto, me gustaba muchísimo, el tema de falacias, ¿verdad? Estaba muy... bañadas de ignominia. Bañadas de ignominia, etcétera. Pero hay un elemento interesante en términos de argumentación. Cuando analizamos la filosofía, la lógica, nos damos cuenta que muchas veces las falacias están llenas de elementos verdaderos, elementos falsos, pero llegar a conclusiones falsas. Aquí está diciendo Fernando algo interesante. ¿Qué es lo que pasa? Y por eso cuando ustedes tenían la caricatura, creo que es del periódico de ustedes, donde aparecen los tres reyes, ¿verdad? Supuestamente para los generales que están ahí. Entiendo que el caricaturista, que para mí es muy buen caricaturista y que no es, por cierto, de izquierda, ¿verdad?, porque ha hecho unas caricaturas terribles de crítica hacia el gobierno, no, y tiene todo su derecho, porque es derecho a opinión. Y te felicito porque también hace ese tipo de caricaturas, me parece que lo hace con objetividvida. Claro, entonces... Porque los de Libre, cuando hace en contra de la oposición... Lo critica, correcto. No, y lo pone aquí en los chats. Pero eso es la libertad de expresión. Hay libertad de expresión porque cuando diga, que he escuchado, por ejemplo, una de las declaraciones, el comunismo, la dictadura, no tienen ni idea realmente, ¿verdad?, cuando asumen este tipo de discursos, qué es una dictadura, qué es el elemento de represión, de negación de los derechos. Yo creo que en estos últimos 3 años más bien hemos tenido avances extraordinarios en la conquista de la participación. Creo que hay retos, hay desafíos, hay que ir más allá. Pero, repito, porque este argumento es interesante, lo que ha dicho, y que me parece que es un poco ético lo que está diciendo Fernando. La responsabilidad no solamente es de los generales o quienes actuaron, sino también los que estuvieron detrás. Esos que vistieron, los que financiaron las campañas, las camisetas, los que financiaron los garrotes. Lamentablemente diría, ¿verdad? Para mí en ese momento todavía no habían entregado los garrotes refinados. Que van a haber requerimientos porque a mí me dieron con, Fernando, me dieron con leños de encino, ¿verdad? Con eso fue que me dieron los militares, no con esos que posteriormente se financiaron y eran finos. Ahí está lo que quería decir Fernando, ¿verdad? Y el pueblo hondureño sabe que tenemos un léxico. Y igual cuando yo estaba en Costa Rica haciendo mi maestría en sociología, me llamó la atención de que utilizaran, ahí queda ese más, 3 reyes más, podían ser malos, pero podían ser también lo que usan los costarricenses, maje, que allá es en buen sentido, ¿verdad? Aquí en Honduras tiene otra connotación, reyes, majes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos fueron, ¿verdad?, los que, como dice Fernando, los que ahora están en esa situación, aparentemente pagando situaciones que planificaron otros actores, incluso actores externos, hay que reconocerlo, como también, ¿verdad?, la planificación, no solamente de ese delito, porque hay otros delitos. Fernando hizo ahí algún señalamiento de situaciones que ocurrieron, el fraude electoral, ¿verdad?, la reelección, ¿son delitos o no son delitos? Y aquí una pregunta, porque creo que los dos son abogados. Cuando hay un delito, ¿qué son los elementos que establecen las características de un delito? Yo dije en algún momento, yo estuve 20 clases en la facultad, me retiré por situaciones socioeconómicas, pero también porque me ofrecieron la oportunidad de una beca, una maestría de trabajo social y me fui, dejé derecho. Pero sí recuerdo haber tenido como profesor a don Jesús Martínez, ¿verdad?, que fue juez, por cierto, ¿verdad?, que estuvo ahí en esas épocas y nos hablaba de los elementos, pero ellos son los abogados. ¿Qué son los elementos constitutivos del delito? Abogados. Si ustedes me recuerdan a eso, y si no quieren responderlo, igual yo se lo voy a mencionar, hay algún elemento, ¿verdad?, de esto que está la tipicidad del delito, ¿de acuerdo? Entonces, en primer momento, ¿verdad?, hay varios, son 3 elementos fundamentales, pero uno de ellos es la tipicidad. ¿Hubo o no un asesinato? ¿Verdad? Ahí, obviamente, cuando los abogados analizan y todos los elementos que están en juego, ¿verdad?, nos da algunas respuestas en estas argumentaciones que a veces son falaces o buscan confundir. No estoy diciendo Fernando, ni estoy diciendo el abogado, pero otros nos dicen, ¿verdad?, que efectivamente hubo un asesinato, pero el tema es que solo se refieren a la cuestión de carácter física, un ejecutor, un asesino directo. En este caso va más allá de
actores intelectuales, va a la responsabilidad que tenía quienes dirigían el país. Y por eso, ¿verdad? Que es una cuestión de carácter internacional y que está ahí tipificado en el artículo 3 ¿cómo se llama?, del Roma, sobre la cuestión de los delitos de lesa humanidad, tipifica realmente que es un delito de lesa humanidad. Y por otra parte también hay un tratadista que habla con respecto al tema de la coautoría. Entonces, muchas veces nos venden la idea, no, posiblemente fueron los mismos de la resistencia que lo mataron y hasta crearon toda una teoría. Ok, hoy tenemos como sociedad los hondureños la oportunidad de que se pueda ventilar, que se pueda investigar, que se pueda hacer justicia y cumpliendo con los requerimientos que plantea la ley y un Estado de Derecho. ¿Tiene derecho a defenderse Romeo? Claro, pero también hay que escuchar las argumentaciones. Aquí ha dicho Fernando, y con esto cierro, de que no, si todos los casos han sido iguales, salen con sobreseguimiento, y eso es lo que espera realmente los sectores que han tenido ese camino que nos ha dicho Fernando, ¿verdad? Que hay que enderezarlo y volver a esa lógica, porque hubo cartas de libertad para Calleja, sí o no, se los tiraban como naipe, nos decían, y allí en el edificio donde tiene el bufete Ley Celar, ahí estaba mi paisano, porque era paisano el fiscal de aquel tiempo, y yo muchas veces hablé con él, con Ovidio, lustrándonos los zapatos enfrente, y le reclamé, ¿qué pasó con eso? Mire, paisano, hay cosas que no se pueden hablar, ¿verdad? Lamentablemente el paisano murió, ¿verdad? Pero es un expediente negro que tiene este país de cómo se ha administrado la justicia. Entonces yo creo que es una oportunidad que está teniendo este fiscal, esta fiscalía, este Estado hondureño y esta sociedad hondureña de ver nuevos amaneceres, nuevos actuares en la administración de la justicia. Por cierto, ese mismo grupo que apoyó al abogado Virio también lo quitó. Bueno, abogado. Ahí le dieron cartas como naipes de libertad y era para ir a Sunseri, a Flores Lanza, a Chimirri, de las cartas de Calleja se está hablando. Sí, sí. Hay que hacer cartas de libertad como naipes. Bueno, voy a empezar contestando la pregunta, que no lo quería interrumpir. Bueno, fíjate que casi digo, vos te veo diferente, bueno, político, porque me acordé del Pino inmediatamente ahí que estás en lo mismo, digamos. Bueno, sí, solo que no estoy así en la palestra directamente, pero bueno, yo comparezco aquí más como hondureño que como político y como una persona preocupada por una cantidad de cosas. Primero, voy a referirme al tema de la falacia en el sentido de que existen un montón de elementos, ¿verdad? Existen verdades a medias, existen medias verdades, existen verdades mentirosas, existen mentiras verdaderas y etcétera de cosas, ¿verdad? Aparte de que existen distintos puntos de vista. En cuanto al tema del delito, Armando, pues obviamente los elementos son la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Y fuera de eso hay otro montón de elementos que tienen que ver con dolo, autoría directa, complicidad, etcétera de cosas. Es decir, si empezamos a hablar de teorías jurídicas aquí no terminamos, porque hay mucha tela que cortar. Pero la base es esa. Ahora, yo creo que lo que es preocupante es que cuando hablamos de la situación del país, Honduras tiene poco más de 200 años de existir, digamos, ¿verdad? Como república, ¿verdad? Desde el proceso de independencia, que creo que desde ahí estriba un pequeño detalle. Fue una independencia casi que por correo, una independencia donde no hubo realmente movimientos sólidos internos, casi que la colonia se deshizo de nosotros porque ya no sabían qué hacer. Entonces, desde ahí empieza una serie de cosas en las que el hondureño no se gana con una lucha real, una situación, y desde entonces empieza un pasado oscuro que se ha venido desarrollando por más de 200 años y que son los que nos tienen aquí al día de hoy. Sobre el tema, yo pensaría que es bien importante entender una parte. La polarización, la división que la sociedad tiene por los eventos de los últimos años, llámense reelecciones ilegales, llámese golpe de Estado, llámese conflicto político, llámese violación de garantías constitucionales, como le queramos llamar,
Es un tema sistemático, complejo y pleno que lamentablemente ha sido una conducta no del gobierno actual, ni del anterior, ni del previo, ni del 2009. O sea, ha sido una conducta ya generalizada. Si hacemos un análisis de los últimos 40 años, la clase política en general se ha comportado de manera muy similar, más allá del discurso que tengan. Y hay una cosa que yo quiero decir, de ninguna manera yo voy a estar a favor de los eventos del año 2009. Y nunca estuve a favor de lo que pasó con el presidente Zelaya, pero creo que tenemos que tratar de poner una objetividad plena en las cosas. Cuando hablamos, por ejemplo, del informe de la Comisión de la Verdad, lamentablemente cuando entramos al tema de hacer tuquitos de eso, la gente empieza a reducir y se queda solamente con la verdad que le conviene. Porque si... Yo le quiero una pregunta. ¿Qué poder jurídico tiene este informe de la Comisión de la Verdad? Ninguno. Bueno. Sin embargo... Pero lo quieren imponer a la fuerza como una decisión. Sin embargo, es un elemento y es un instrumento que se utiliza permanentemente, ya sea para generar opinión, ya sea para generar línea, para generar conciencia, para manipular conciencia, para lo que sea. Entonces, ¿a qué voy? Yo quisiera, más allá de la visión política que cada uno de los que estamos en esta mesa tenemos, que esta división que se va estableciendo de manera cada vez más profunda en el país no va a permitir el desarrollo del país, es una realidad. Me guste o no, hay miles de hondureños que piensan que el general es un héroe. Me guste o no, hay miles de hondureños que piensan que es un desgraciado y que merece lo que le está pasando. Desde ahí empieza el conflicto. ¿Por qué? Porque no hay una certeza de lo ocurrido, no hay una objetividad de lo ocurrido, no hay un análisis objetivo, pleno y con todos los elementos para que haya una verdad que todos podamos aceptar. Porque siempre, si la premisa es manejar, manipular y hacer lo que me convenga y el agua para mi molino, esa división social va a seguir alimentándose a mi criterio y siento que eso es lo que no va a permitir que el país avance. Si analizamos la historia, ¿cuántos temas podemos analizar similares? Miremos la Guerra Española. ¿Quién fue el más beneficiado de la Guerra Civil Española? México, ¿verdad? Porque miles de cerebros españoles se fueron para allá, nació la época del cine Franco, de oro. Franco. Sí, no, precisamente, pero vamos al punto. Beneficiados hay y afectados hay, y dentro de todas las cosas que hemos dicho, falacias, verdades, mentiras, acomodos o lo que sea, solo hay una verdad que creo que es la que podemos todos señalar, y es que el país está destruido hasta el día de hoy y que no estamos dando pasos sólidos para que el país avance en una dirección. Miren, más allá de lo que dijo Armando, de que es cierto de que tengamos situaciones que son difíciles de olvidar, tenemos que tener la capacidad no de olvidar, pero de analizar, de retomar, de empoderarnos de una cantidad de cosas para que aprendamos de todos esos errores y que las personas que tomen los destinos de esta hermosa nación la lleven en una dirección de construcción. Pero esa confrontación permanente, ese mal sabor de que sea cierto o no, que es persecución política, señores, ¿cómo le voy a decir yo a gente que está viendo una cantidad de acciones que parecen ser arbitrarias o que son arbitrarias o que se antojan arbitrarias, no le van a dar carácter de persecución política? Y agrego esto, para que algo sea cierto, basta con que yo me lo crea. Y no va a venir nadie a decirme, señor, usted está equivocado, yo me lo creo y sabe que me dice lo que sea y esto es persecución política y punto. O esto es al fin un atisbo de justicia y punto, aunque no lo sea. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos aportar nosotros, Libre, Partido Liberal, Partido Nacional, partidos pequeños como el PINU y la sociedad en general,
para que construyamos una verdad en la que todos estemos de acuerdo, porque sin esa verdad en la que todos estemos de acuerdo y que obviamente tiene que superar todos esos conflictos políticos, no vamos a poder caminar. ¿Por qué mencionaba el tema de España? Mire, Vietnam recién, ¿qué tendrá? Unos 10 años de estar superando toda esa crisis que tuvieron desde la guerra, donde hubo otro montón de beneficiados, ¿verdad? Porque al final estos son temas que son generales, ¿verdad? Hay temas geopolíticos, hay temas de orden mundial donde hay intereses que se mueven y que se implementan de distintas maneras. Pero voy a esto, hablar de crímenes de lesa humanidad. Perfecto, sabemos que existe el concepto de lesa humanidad. Hago una pregunta, sin minimizar lo que pasó y con el respeto debido para la familia de Isis Jovet, que debe tener un dolor espantoso, que lo tienen ahí vivo desde hace tanto tiempo sin obtener una respuesta. Hombre, esa es la falta, que el país tiene de dar respuesta a situaciones tan dolorosas como la que estamos mencionando. Ahora, si ese tipo de situaciones están siendo utilizadas y manipuladas para intereses políticos, a mí eso me parece terriblemente doloroso, porque más allá de que tenga elementos o no de solidez en lo que estamos discutiendo, utilizar ese tipo de cosas es algo que no tiene perdón. No tiene perdón a matar gente. También, seguramente También, que no. No, es que no estoy diciendo lo contrario, Gerardo. O sea, vamos al punto. El tema es el tema de la conciliación y por eso dije, si yo juego con el dolor, porque no tiene perdón que lo hayan matado, quien sea que lo mató, pero encima alguien viene y quiere jugar con eso, eso tampoco tiene perdón porque es una cadena que solo viene generando más destrucción. Lo repito. Germán, aquí la exrectora dijo que para evitar cualquier tipo de suspicacias en la comisión, se puso a gente que había estado en Argentina investigando hablando de este tipo de delitos, ¿verdad? Que son realmente terribles, de lesa humanidad, lo que ocurrió en Argentina, en Chile, lo que ocurrió también después de esa Segunda Guerra Mundial, claro, donde hubo ese juicio. Entonces, gente que tiene experiencia, que teorizó sobre eso y que se presentaron aquí a Honduras y que hicieron esos señalamientos. Si bien es cierto, Fernando dice, eso no tiene, ¿verdad?, una base, un sustento en materia jurídica, deja en evidencia de alguna manera que la calificación, porque cuando hablamos de argumentos también, es un argumento nadie de estos dice señores. lo contrario. Y entonces están tipificando, como está diciendo, de que los eventos que se produjeron, ¿verdad?, que no son todos, son pocos los casos, ¿verdad?, realmente son constitutivos de ese tipo de acciones. Nadie dice lo contrario. ¿Qué va a pasar en Honduras? Permítanme que después va el Sí, porque si no... Sí, y yo les pediría solamente que me dejen terminar la idea porque, repito, yo estoy tratando de tener una posición medianamente neutral donde sumemos todos porque no puedo yo cerrarme en que la verdad absoluta la tengo yo por acá y que la verdad absoluta la tengo yo por allá, porque de eso es de lo que estoy hablando, de esa división social. Señores, para bien o para mal, El sectarismo. hay personas, repito, que creen que es héroe y otras creen que es un delincuente. Y eso, ¿quiénes son los llamados a resolver esa situación y que se determine cuál es la responsabilidad real que tiene? Reitero, no quiero que se malinterprete y que se pongan palabras en mi boca que estoy diciendo que no me importa la muerte de una persona. Por supuesto que no, eso no puede ser. Pero vamos al tema. Hay tanto elemento, tanta falacia, tanta manipulación y sobre todo tanta falta de criterio que ha sido inyectado a lo largo de mucho tiempo que no vamos a poder resolver. Miren, cuando vemos crisis como la que está viviendo el país, que en otros lugares de otras latitudes no se han superado rápidamente, eso ha implicado derroche de recursos en cosas que tal vez no generan desarrollo del país. Y vuelvo al tema, una nación que no se une, porque Honduras necesita unidad. Claro, la vez pasada que estábamos aquí en el programa, me decía Gilberto, ¿y cómo querés que nos unamos si son unos sucios y unos chucos y unos estos? Bueno, repito, es que ese es el problema. Independientemente de quién tenga la razón,
ese señalamiento mutuo de que contigo no puedo porque el otro no nos va a llevar a poder generar un desarrollo en el país. Es la esencia de la lucha, que es por el poder político, no es por el beneficio del pueblo. Es correcto, por eso digo, yo siempre lo he dicho y con esto voy terminando. Si se tratara de que la meta es el desarrollo de Honduras, de que todos estamos realmente comprometidos por sacar a Honduras adelante, por darle vuelta a esas páginas oscuras que, repito, no son de hace 10 años, ni de hace 12, ni de hace 14, ya me retrotraje hasta hace 200 años, y donde lamentablemente la manera en que hemos ido construyendo el país que tenemos hoy es el país que nos merecemos de una u otra manera, y no oigo las voces coherentes, las voces de desarrollo que quieran hacer una superación de todo ese tema para entrar a un desarrollo, porque todo se trata de imponer mi verdad, una verdad que lamentablemente la otra mitad no cree y que entonces va a seguir generando división y quebrantamiento. Sí, hay una muerte, va. Claro. Ese muchacho murió. Y Sin segundo, duda. los que dieron el golpe de Estado tuvieron la decisión de hacer eso. Pues también que paguen, pues. No, porque va el vicecanciller. Pero también los que tomaron el valor de dar el golpe de Estado, que ellos sabiamente para ellos hicieron eso, pues ahora cada quien que... Cuando Anduray ha sido funcionario, aquí está el vicecanciller, yo he sido funcionario, tú no. No, yo no. Tú no. ¿Y qué le haces así? Ya vas a hacer. No. Y vos no has sido funcionario. No. Bueno, Bueno. pero tu papá sí. Sí. En el Sí, mi sentido, papá voy sí. a ponerlo de funcionario. Cuando uno es funcionario y toma una decisión, y ayer le decía a alguien, voy a contar esto al aire. Un día yo era presidente de Conatel y llega el padre Santos y me dice, Raúl, porque él era el director del San Miguel cuando yo estaba en el San Miguel. Oíme, Raúl, me dice, aquí hablé con él, me dice, presidente de la República. Mira, me dice, hola, padre, ¿en qué andas, Leo? No, mira, ve, tengo una radio en Copán. Entonces quiero aumentarle la potencia. Está bueno. Venga pasado mañana, deme los datos. Y él llegó con otra persona. Ya está. Entonces llamé a los técnicos. Miren, ve, el padre quiere aumentar la potencia de la radio. Vean cómo le ayudamos. Vos a ver de lo que le estoy hablando, igual que Gerardo, que ha colocado gente ahí en esa cancillería. Llegan los técnicos porque yo tenía reunión con el señor, volvía al padre. Llegan los técnicos y me dicen que no se puede. Explíqueme por qué no se puede. No se puede porque si le aumenta la potencia a esa radio va a dañar otras radios que están. Entonces eso no se puede. Bueno, claro. Viene el padre Santos. Como es el padre, ¿va? Molesto. Honesto, Ímpetu. pero con su modo impetuoso. Ímpetu. Entonces le digo, padre, no se puede. ¿Cómo me decís eso, Raúl? Es que no se puede. Pero es que yo hablé con Mel. Y está bueno que has hablado con Mel y Mel tiene la intención de, me dijo que le ayudara. Pero no se puede, le digo. Porque si yo tomo esta decisión, después el que va a ir preso soy yo, no es usted. Entonces cuando uno está en un cargo, sabe... Es la que le pasó a Chimir, que Sí. le ordenaron pagar 200 millones. Sabe que todo. no, pues por eso, pero cuando uno está, lo que quiero decir, cuando uno está en un puesto y toma una decisión, Es los responsable. que decidieron dar ese golpe de Estado, ahora que la presten, porque la fiscalía lo está investigando, o demuestren que no participaron. Señor vicecanciller. Bueno, muchas gracias. No se pueden quejar. Hoy me he portado bastante Pues, bien. Así que oiga, me van a dejar poder exponer mis sea, puntos. Gerardo, ¿verdad? Espero que no me interrumpan. Este Gerardo lo voy a interrumpir. Me recordó cuando yo transmitía fútbol. Vamos entonces, Dagoberto Luján. Ahí entró. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Ahora viene la parte de la respuesta. Bueno, primero, con el tema de la neutralidad, quiero empezar por ahí. Decía Desmond Tutu, que es un arzobispo sudafricano, decía, si eres neutral en situaciones de opresión, has escogido el lado del opresor. Entonces la neutralidad también tiene su riesgo y su cuota política. Querer ser neutral frente al tema del golpe de Estado es un poco querer relativizar los hechos del golpe de Estado. Aquí ya se habló de responsabilidades y quienes cometieron actos contrarios a los intereses nacionales deben enfrentarse a la justicia. Sobre el tema de la política esta que dice don Fernando Anduray, que cuál es la vinculación del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, comentarle que eso no es invento de Honduras, ¿no? Ni fue una cosa que se le ocurrió a Pepe Lobo. Eso él como abogado sabe que es una tradición
que no viene de la izquierda. Ahí hay grandes pensadores de la derecha, liberales, demócratas, gente de un pensamiento hasta conservador con el tema de la filosofía, el tema de los derechos humanos, la memoria y la reconstrucción, ¿no? O la reparación de estos tipos de hechos. Solo la gente realmente radical, cegada y sectaria hacia la derecha se ha atrevido a negar el principio del proceso de reconciliación o de memoria. Las comisiones de la verdad llevaron a tribunales aquí al vecino, a Ríos Montt en Guatemala. Se tardaron muchísimos años en hacerlo, pero lo llevaron. Llevaron a Videla en Argentina. Si no quieren leer informes aburridos, que les recomiendo que lo hagan, pero si quieren empezar por algo tranquilo, búsquense la película de 1986, muy buena película, muy famosa, en la que habla de los juicios a los generales que se creyeron en algún momento intocables. Pinochet, el famoso juez Garzón. ¿Por qué es el famoso Garzón? Justamente por hacerle un caso al ex dictador chileno Augusto Pinochet. Entonces, cuando se habla de imprescriptibilidad de los actos de lesa humanidad, o sea que no importa el tiempo que pasen, siempre podrán ser juzgados, eso es parte de esa herencia, de esa búsqueda que viene, también lo dijo Orellana, de la lógica de la Segunda Guerra Mundial, de los famosos juicios de Nuremberg. Entonces, eso no es un invento de Honduras. Además, por la presión internacional o por iniciativa de Pepe Lobo, se hace en un gobierno nacionalista y tenemos a figuras reconocidas como el señor Eduardo Stein, en el caso de Honduras, a la entonces rectora de la universidad. Y en ese informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, convocada por un gobierno cachureco, se dice de que la bala que mató a Isi Jovet es una bala de uso oficial, de uso militar. Eso fue en 2011, 2012. ¿No era de goma? ¿Ah? No era de goma, eso era para el amigo allá, Ramón Custodio, que en paz descanse, ¿no? Que se atrevió a decir que las balas que le disparaban que nos disparaban a nosotros, a la gente, a nosotros, eran balas de goma cuando eran balas que nosotros mirábamos morir a gente a los costados de cuando estábamos en una movilización. Pero bueno, está bien, el informe de la comisión, no estoy hablando de la Comisión de Verdad siquiera, que fue una que hizo COFADE, con CPTRT, con CIPRODE, no. La que convocó el gobierno, yo me acuerdo que yo era reportero y me tocó ir a Chiminique a ver la presentación del informe. Y la presentación del informe es muy bonito y muy detallado, y habían culpables, y habían oído órdenes militares. Tuvieron 10 años o más el Partido Nacional, 2 Cortes Supremas de Justicia, para hacer algo con el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. No es obligatorio, no es vinculante, pero es un gesto del Estado que cuando hay una comisión que el Estado convoca para esclarecer los hechos, le da luces, le da objetivos, cuando se hace el maje, entonces es por 2 razones, o porque es cómplice, o porque hay otros intereses detrás de eso. Me imagino. Y estos intereses que están detrás de eso, ahí sí quiero decir que hoy, 9 de enero del 2025, estoy en acuerdo con el señor Fernando Anduray, porque es cierto, la información... ¿Está de acuerdo con Anduray? Hoy estoy de acuerdo con esto. Sí, ¿está de acuerdo con Anduray? Quiero que me dejen en Marque video. ahí. Hoy, 9 de enero, estoy de acuerdo con Fernando Anduray en el siguiente punto. La investigación tiene que estar también atrás de la gente que financió el golpe de Estado. Aquí todo el mundo sabe, y también qué bueno que lo haya mencionado él, que aquí hubieron reuniones de grandes empresarios para generar presión a miembros del gobierno, del Poder Ciudadano, para llevarlos a generar un crimen. Y también lo dijo Raúl Valladares, el que firma es al que después le van a ir a caer los clavos. El que está detrás, el corruptor, el que presiona, el que ofrece billete, a ese en este país nunca le han hecho nada y ojalá que alguna vez le empiecen a hacer. Porque aquí al corruptor no le hacen nada. Al corrupto, al que es funcionario y comete la falta, a esos son los que le llaman por reparos. Y aquí hay gente que está presa en este país o que está siendo investigada porque compró una ambulancia, como Mario Zelaya, porque hizo lo otro, como que son temas administrativos y son corrupción, y estamos escandalizados porque un tipo que mandó a matar a un grupo de gente, a un grupo de muchachos desarmados, lo están llevando a juicio 15 años después. O sea, el cinismo en este país parece que no tiene límites. Y yo sé que está bueno querer vincularlo con la agenda electoral y está bueno que por ahí algunos dándose golpes de pecho diciendo están persiguiendo a las figuras políticas. Figuras políticas. Si Romeo Vázquez Velázquez, miren, yo puedo separar a los golpistas. Yo separo a los golpistas que estaban por convicción política. Yo puedo venir aquí cuantas veces me invite Raúl Valladares con mucho gusto a debatir con Fernando Anduray. Difícilmente, salvo hoy, vamos a estar de acuerdo en algún otro punto, pero yo puedo debatir con él.
Yo con Romeo Vázquez Velázquez nunca acepté que me pusieran en un foro. Y cuando me pusieron, no hablé de nada más que del golpe de Estado, porque a mí me parecía que algunos medios de comunicación, cuando lo invitaban, lo que estaban haciendo era lavarle la cara. Cuando decían Romeo Vázquez Velázquez, decía aquí, como dice aquí arriba, ¿ves? Gerardo Torres, decía analista, candidato presidencial, politólogo, asesino, alguien que dio orden de matar a la gente, es un asesino. Y vamos a ver si los juzgados lo condenan como tal. La única forma en la que Romeo Vázquez Velázquez podría argumentar, así como puede argumentar el francotirador que mató a Isisobet, que la orden vino de arriba, es si menciona a la única figura que estaba arriba de él, que es Roberto Micheletti Bahín, que era el jefe del gobierno de facto después del golpe de Estado. ¿Se va a atrever Romeo Vázquez Velázquez a decir que la orden no le da a él, sino que la dio Micheletti Bahín? Vamos a ver. Y si le preguntan a Micheletti Bahín, sería bueno que él dijera si hubo gente que lo financió o gente que le ofreció dinero. Y no quiero dar nombres, porque Fernando Anduray tampoco dio nombres, pero yo les quiero decir que serán las coincidencias que dicen las novelas policíacas de Agatha Christie, que cuando uno quiere saber quién es el responsable del crimen, tiene que ver quién se benefició por el crimen. Decía don Germán Leicelar, en este tipo de conflictos la gente se beneficia. ¿En qué se benefició Honduras con el golpe de Estado? Justamente él dice, el país está destruido. De acuerdo, el país está destruido. ¿Pero por qué está destruido? ¿Quiénes son los responsables de esa destrucción nacional? ¿Quién se benefició del golpe de Estado? 10 familias, un par de grupos empresariales, porque el pueblo hondureño no se benefició. Nosotros ya éramos pobres cuando se dio el golpe de Estado. Después del golpe de Estado todo fue peor, todo fue más violento, todo fue más miserable, todo fue más inigual. Esa es la consecuencia del golpe de Estado. Y voy a cerrar diciendo lo siguiente. ¿Quiénes son los grandes beneficiados del golpe de Estado? Les voy a dar dos números. Son 66.000 millones al año que el Estado de Honduras no recibe por exoneraciones fiscales. O sea, hay gente que se queda en la bolsa 66.000 millones al año. Pero al mismo tiempo, el Estado de Honduras tiene que pagar por deuda externa al año 60.000 millones. Son cifras que se parecen mucho, ¿no? Hay una diferencia de, obviamente, 6.000 millones, pero 66.000 millones no se pagan y el Estado de Honduras paga 60.000 millones. ¿A quién le paga el Estado de Honduras gran parte de esa deuda que estamos pagando? A los mismos bancos de la misma gente que no paga los 66.000 millones. Entonces, esos grupos, esos son los grandes beneficiados. A eso nadie lo está llevando a declarar. Le va a tocar a Romeo Vázquez Velázquez. Pero ojalá que el tema de Romeo Vázquez Velázquez pueda permitir que en este país se genere una investigación en la que se vean los responsables en el sector público, pero como bien dice Fernando Anduray, también en el sector privado. O sea, los golpistas y los que financiaron a los golpistas. Porque en este país los grandes beneficiados fueron los que estuvieron detrás de ese crimen. Y hoy está siendo llamado a presentarse ante la justicia a uno de sus grandes ejecutores. Faltan también los autores intelectuales. Bien, antes de la pausa, poneme lo que ha dicho el fiscal para ir recordándole a la gente lo que ha dicho el fiscal, y en especial algunos que pueden recibir requerimientos fiscales. Muchas de las personas que nos están viendo van a recibir requerimientos fiscales. Ponelo. No, de ninguna manera es político. Nosotros somos una institución autónoma. Me decía mis padres que a los políticos no hay que ponerles cuidado porque en cualquier momento lo meten a problemas a uno. Estamos valorando esa tesis de ampliar la acusación. En eso estamos. Esperamos que todo salga bien. Quiero decirles que no tengo nada contra don Romeo. De hecho, fue jefe mío en la empresa hondureña de telecomunicaciones. No existe ninguna valoración personal de don Romeo ni de su familia. Entiendo las apreciaciones de la familia como hijos, como esposa que tiene, pues lógicamente reaccionan a un acto de esto. Se vienen más requerimientos y no lo vamos a decir, el pueblo hondureño lo va a saber. Pero yo quiero que por favor, por medio de ustedes, olvidemos esa cantaleta de que es político. El primer expediente... No hay nada de político, en lo absoluto. Se reconstruyó parte del expediente y me refiero a los protocolos. Pero todo está listo para el viernes. No hay manera de que el Ministerio Público se eche para atrás, ni en los próximos requerimientos
que van a venir, donde el pueblo se va a dar cuenta. Toda esa información se tiene en los juzgados. Tenemos suficientes pruebas. Me están presentando el informe, estamos hablando con ellos porque también vamos a emprender acusaciones contra muchas personas. Bien, antes de la pausa, una nota luctuosa. Quiero enviar mis muestras de pesar a doña Lisbeth de Pascua. Ha muerto su hermano. Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de nuestro querido y amado Henry Larry Bar Lara. Nació el 19 de agosto de 1951, falleció ayer 8 de enero del 2025. El velatorio se está llevando a cabo en la funeraria San Miguel de Arcángel en la colonia Alameda. Aquí el exministro de Defensa, cuñado de él, don Marlon Pascua, me dice, Marlon me informa, me comunica, la misa de cuerpo presente será en la capilla de San Judas Tadeo a las 11 de la mañana, posteriormente el sepelio en Jardines de Paz, Suyapa. La capilla es la que está al lado de la Basílica de Suyapa. Que descanse en paz don Henry Larry Bar Lara. Voy a hacer una pregunta a Anduray. Anduray, mejor esa pregunta. ¿Tú tienes temor que la fiscalía o algo en tu contra? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De qué? Por eso hago esa pregunta. Porque hay unos que sí. Es que por eso hago la pregunta. Yo, si tuviera temor, no vengo a los programas. Ayer me dice mi asistente, perdone lo que voy a decir. Ay, Fernando, y tal, le digo, y tal. No, ya don Fernando contestó, pues lo estuvimos buscando y no contestaba. Sí, pero yo creí que andaba en la finca. Y entonces le digo a uno de mis productores anoche, ajá, y tal. Nadie contesta, están cagados, me dice. Entonces, ¿hay algún temor de Fernando Anduray? Mira, no, yo no. Como actor político, si creen que les puedo hacer algún daño político, podría hacer lo que decía Fidel Castro, el que no tenga nada, siémbrale, porque algo va a quedar, ¿verdad? En el manual de la izquierda. Todo lo que estorbe lo van a tratar de apartar. Porque yo le quiero recordar a Leicelar que esta es una lucha por el poder político. No, claro. Cuando usted está pidiendo aquí que tratemos de buscar consensos, que le demos paso a la verdad y todas esas cosas, eso no tiene espacio, Leicelar. No tiene espacio. La izquierda es irreverente en la búsqueda del poder. Y la derecha también. Sí, pero la izquierda no ha respetado nunca ningún pacto ni nada. Entre cachurecos y colorados se hacían pactos y medio lo respetaban, por lo menos. Pero ahora, con la búsqueda del poder, la izquierda va a hacer lo que tenga que hacer para aniquilar al enemigo, porque lo que se trata es seguir en el poder. Aquí tenemos a Armando Orellana. Los que no saben, este señor es candidato a designado presidencial en la planilla de Rixi. Yo no sé por qué nunca se promociona, por qué nunca lo dice, ¿verdad? ¿Será que tiene miedo de que la reelección venga con Xiomara? Porque la que se está promocionando es Xiomara todos los días, la promocionan. A Rixi no la promocionan por ningún lado, ¿verdad? No es que va a Xiomara y va a Xiomara. Y a propósito de reelección, que la mencionaba Armando Orellana, ahí te mandé, Raúl, la raíz de todos los problemas del 2009. Una declaración de Pepe Lobo, no sé si la mandaste para que la pongamos. Ya la voy a mandar, pero más fácil que la conté. Voy a poner el texto para... ¿Verdad? Sí. Sale publicado una declaración de Pepe Lobo, Espérate, sí. que es una declaración de cosas íntimas que sucedieron entre él y Mel Zelaya. ¿Cuándo contó eso, Pepe? Pues esto está aquí en una publicación que me llegó el 1 de
el 8 de enero del 2025. No le busquemos vuelta, dice Pepe, es persecución política. También dijo que la crisis del 2009 y que ha persistido desde entonces la generó el mismo Mel Zelaya Rosales, porque buscaba la reelección sabiendo que era ilegal. Qué bárbaro. No le puedo decir, oí bien, dice, no le puedo decir el lugar. No le puedo decir el lugar. Estábamos en una casa de un amigo, los dos, ahí solos, en una plática entre él y yo. Ahí la moral que él pueda tener, refiriéndose a Mel, ahí la moral que él pueda tener y la mía, en el sentido de quién mente. Yo le pregunté, ¿qué querés, Mel? Y me contestó, reelección. Siendo presidente Mel Zelaya. ¿Qué querés, Mel? Reelección, le dijo. Ah, ya. Ah, pues hay que creerle a Pepe. Ahí, bueno, pregúntele, le dice, entre él y yo. Y Pepe le dice, esta fue una plática entre él y yo, en una casa de un amigo. Y yo creo que si Mel desmiente ese, Pepe podría revelar la casa del amigo, ¿verdad? Entonces, esa es la raíz de todos los problemas. Aquí queremos hacer los cuentos históricos de toda la lucha de la izquierda, pasando por la universidad, pasando por el apoyo a Fidel Castro, al sandinismo, a todas esas cosas. Y se reclama el derecho a reivindicar sus víctimas. ¿Qué pasará si los juzgados dicen que a Obed no lo mató una bala de las Fuerzas Armadas? ¿Qué van a decir? Que lo mató una bala de las Fuerzas Armadas. Sí, pero si no, podemos hablar de mundos hipotéticos. Si se demuestra en el juicio. ¿Qué pasaría si Honduras el otro año ya no es pobre? Es que ustedes, ahora queda en Estados Unidos. Es que están en una hipótesis. No, la pues, hipótesis de ustedes es que las Fuerzas Armadas lo mataron. Paralelos. Ya está la sentencia entonces. Sí, ya Es que una bala militar. Pero ¿y cómo sabe O sea, que fue militar? Por eso, ya eso es una certeza. Oye, entonces, ¿por qué hay juicio? Mira, Gerardo, te oímos hablar. Bueno. No te revolvás. No, bueno, pero no mienta tanto. Sí, pero usted está diciendo que lo mató una bala militar. Lo mató una bala militar. Claro. ¿Ya lo probó? Eso dice la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. No lo dice. Convocada por Pepe Lobo. No. Ah, entonces Pepe Lobo dice la verdad en una cosa y miente en la otra. Mire, por favor, hombre. Ahí está el informe. Acepte que es un juicio. Lo que puso el fiscal es un requerimiento fiscal para que se conozca la verdad. Y si ¿quién dio la orden? La parte defensora demuestra, como está en el informe oficial, según el general Romeo Vázquez Velázquez. No fue Romeo, entonces a la inocencia. En el informe oficial, en el expediente que se perdió y que se robaron, ¿por qué se lo robaron? Ahí está demostrado que la bala no vino nunca de las Fuerzas Armadas. La otra cosa, la otra verdad que se puede mostrar en ese juicio. Hemos escuchado a la izquierda decir constantemente que disparaban ráfagas y que mataban a medio mundo. Sí, que usted no estaba ahí. Ajá, no, yo no estaba estaba ahí. Usted era golpista de televisión. Sí, pero usted era golpista de televisión. De todas las ráfagas. Estaban en la calle, los militares estaban en la calle. Usted no estaba ahí. ¿Me vas a dejar hablar o no? Bueno, si va a mentir, ¿no? No, y entonces yo te dejé mentir a vos. Si va a mentir descaradamente, no. Yo te dejé decir todas tus mentiras, todas tus cuentos. Es que no estoy mintiendo. Ah, bueno, entonces ya no tenemos... Es que si había ráfaga, es que si había ráfaga. Entonces, Raúl, ya no tenemos derecho a decir nada, porque es que si había ráfaga. Ya la verdad ya la contó. Ahora es que no habían ráfaga, eran flores, nos tiraban flores los militares. Ya contó su verdad. Pétalos de rosas, nos tiraban. Y tiraban ráfagas, dicen, pero solo una persona mataron. Usted estaba escondido siendo golpista de televisión. Nosotros estábamos en las calles. Los militares estaban en las calles. Se le salió lo Era muy valiente ser golpista en la televisión y detrás de los militares. Hoy que van frente a la justicia no quieren ser golpistas, o se quieren esconder, o no fue golpe. No sean sinvergüenzas. Si hicieron un acto, hoy tengan el valor, tengan la hombría de enfrentarse a la justicia por los actos que hicieron. Fíjese que para rebatirlo yo tendría que ponerme en el plano de chusma suyo. Bueno, hágalo, pues. Ya me da pena a mí frente al pueblo. Bueno, entonces no lo haga. Estar haciendo las actitudes irrespetuosas, hombre. Pero ráfagas ya le digo Armando, respete al pueblo, hombre, al principio. Ráfagas sí hubieron. Así que deje de mentir. Sí, pero ¿cuánta gente mataron esas ráfagas? Más de 100 personas en un año. Bueno, pongámonos aquí en el plano entonces. ¿Va a poner el fiscal requerimientos fiscales contra los que mataron policías, contra los que mataron militares? Policías. ¿Qué policía matamos? ¿Va a poner el fiscal requerimientos fiscales contra los que mataron 24 nacionalistas en las campañas políticas? No murió un policía. ¿Dónde están esos requerimientos fiscales?
de todos los activistas del Partido Nacional que fueron asesinados en las campañas políticas. ¿Quiénes fueron? ¿Dónde ¿De la están? Resistencia? ¿Quiénes fueron? La izquierda, entonces, No yo es tengo cierto, derecho. no es Si cierto, usted no miente es aquí, cierto. yo tengo derecho a mentir. La Resistencia no mató a nadie. No sea bárbaro, hombre. La Resistencia no mató a nadie. A nadie mató a la Resistencia. No, claro, son santos. Pues sí, que no matamos a Son nadie. santos. Pues. Es que no matamos a nadie. ¿Dónde están los Ustedes sí requerimientos mandaron a matar fiscales gente, contra nosotros los que le metieron fuego a los camiones de la policía y las Fuerzas Armadas? ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Quién? Sí, ya se demostró ¿Dónde que estaba ya vos demostró metiéndole que Homero fuego? de la Resistencia. Fíjense ¿Dónde que- estaba fíjense vos en que- la calle metiéndole fuego a fíjense los que camiones al que militares? acusaron de haber metido fuego a ese camión. Bueno, Era un muchacho que estaba en Costa Rica en ese momento. solo dije estas cosas Porque, bueno, para que vean el sectarismo con que se está manejando la discusión del asunto. es que mentiras, ¿no? Dejemos que los juzgados hagan su trabajo. Pidámosle a los jueces que no se pongan a la orden del fiscal y que se pongan a la orden de la justicia. Queremos conocer la verdad de cada cosa que sucedió. Mi intención aquí no es tratar de convencer a los convencidos ni de decirles que reconozcan que está en una mentira, porque ellos ya tienen un patrón, ¿verdad? Ya tienen un patrón. Para cada caso que van a presentar ya tienen un guión. El problema de nosotros, los demócratas, es cómo estamos actuando. Los golpistas no son demócratas. Es cómo estamos trabajando. Somos demócratas y el general Romeo Vázquez Velázquez es un héroe de este país. Es un Ese golpista hombre y es defendió un al país asesino, y contra todos la los golpistas izquierda y son contra la criminales en contra de la instauración de una democracia. dictadura de izquierda aquí. Ya escucharon a Fernando Duray. Vino Los golpistas no son Hugo demócratas. Chávez vino a este país a Héroe insultar le a los dice Romeo hondureños, Vázquez a tratar de Velázquez. imponer un Héroe le sistema dice un asesino socialista. como Romeo Vázquez Velázquez. Yo creo que todos los que están escondidos en su casa, toda esa gente que se ha beneficiado de la democracia, está en la obligación de salir a la lucha. Están en la obligación de dar la cara. Cobardes, no se sigan escondiendo. No es posible que perdamos el Estado de Derecho, que perdamos la democracia sin pelear. Cada golpe que está dando la izquierda en estos tribunales de justicia con la persecución política, cada golpe que le hace a la empresa privada, cada golpe que le hace a las instituciones de sociedad civil, no hay una reacción organizada. Ahí están los políticos haciendo lo que yo le advertí a Raúl que iba a pasar en estos programas. Mel controlando el pleito interno del Partido Liberal y metido también en las decisiones del Partido Nacional. Controlando todo. Y no hay oportunidad de que los demócratas se junten. ¿Dónde deberíamos estar ahorita, Raúl? Los demócratas. En una candidatura única de 8 de cada 10 hondureños que están en contra de este gobierno. Mel sabe que está en una situación difícil, popularmente hablando, porque el pueblo no le cree. Miente y mienten y mienten. Mienten constantemente con la situación del país. Y dicen que todo está bueno y todo anda mal. Y la oposición política no se puede juntar porque ahí están temerosos los supuestos líderes. Van de candidatos presidenciales, hombre. Ahí tienen amenazado a Narrala, que lo van a procesar. Ahí le sacaron el otro día que es el principal atacante de las mujeres y el misógino de Honduras. Y por eso vendrá un requerimiento fiscal de violación de derechos humanos contra la Presidenta de la República. Tienen amenazado a Jorge Cálix, tienen amenazado a Papi a la Orden, ¿verdad? Tienen amenazada a doña Ana de Hernández. ¿A quién no tienen amenazado? Pero amenazados, ¿por qué? De que les van a hacer requerimientos fiscales. ¿Pero por qué los amenazan? ¿Pero por qué los amenazan? Por Angelito. Por supuestamente actos de corrupción o actos relacionados con la violación de la ley, ¿verdad? El tema es que no lo hicieron el primer año, ni el segundo año, ni el tercer año, lo están haciendo en el año de las elecciones, para sacar un propósito político, un beneficio político. Todo esto es persecución política con fines electorales. Hay que entender que estamos siendo agredidos y que en vez de estar peleando estupideces dentro de los partidos políticos, deberían de juntarse, pero no con el egoísmo tradicional del político que quiere narrar, quiere que se junten todos para defender el Estado de Derecho, pero alrededor de él. Así lo quiere Jorge Cálix, así lo quiere Papi a la Orden, así lo quieren todos los partidos. Egoístas, ingenuos, no han podido dimensionar el tamaño del enemigo que tenemos enfrente. Esta gente no está jugando, están luchando por quedarse en el poder. Van a utilizar todititas las armas que tengan.
Y el propósito es que la oposición saque los menos votos posibles, porque ellos no pueden sacar los más posibles, porque el pueblo está en contra de ellos. Entonces quieren disminuir la capacidad de movilización, de control. ¿Dónde estaríamos nosotros organizadamente ahorita? En las calles, demostrándole al gobierno que no estamos de acuerdo con ellos. Pero nadie puede salir a las calles. No hay quien organice, no hay quien defienda al pueblo, y cada vez que el gobierno toma una decisión, va organizadamente. Todos estos señores vienen con un guión a ponerlo en todos los medios de comunicación, porque ellos sí saben qué es lo que van a hacer hasta llegar al día de las elecciones. Hoy estamos perdiendo la batalla los demócratas, porque los demócratas no nos renovamos. Debimos haber buscado en los partidos políticos candidatos que no estuvieran contaminados y que pudieran dar la cara por el pueblo. Pero ahí andan escondidos, ahí andan un montón de diputados que los van a llamar a los tribunales de justicia. No debieron haber sido candidatos, debieron apartarse y darle chance a las renovaciones. Le han hecho un daño enorme a la democracia. Todavía estamos a tiempo. Hay que buscar un candidato de la sociedad civil, un candidato no contaminado de partidos políticos para juntar al pueblo. 8 de cada 10 hondureños no quieren a estos señores en el gobierno. Y no podemos organizarlos, porque los partidos políticos están enredados con los cuentos de Mel y están enredados en las cuotas de poder que quieren conseguir. No le hagamos más daño a la sociedad, por favor. Y los medios de comunicación, escuchen constantemente al Grillo, a Gerardo Torres. Les han anunciado que son los culpables de las cosas que han pasado en el país, que las han apañado. Doña Xiomara se queja constantemente de que no quieren dar a conocer al pueblo hondureño las enormes bondades, que cosas que nunca se habían hecho en Honduras. Viene la persecución contra los dueños de medios, particularmente contra algunos amigos de otros canales, a los que les quisieron quemar los canales, ya se les olvidó a esos, y están queriéndose hacer los locos, llevando a gente del gobierno y a gente que vaya a exponer y demostrarles que ellos son abiertos, que tienen apertura. Raúl. Pero les quisieron quemar los canales y se los siguen sentenciando. Están también en el camino, porque estos señores... Me lo voy a poner solo. Ni olvido ni perdón, no perdonan. Justicia. Bueno, mira, yo creo que... ¿Por qué ríe, Armando? No, escuchando a Fernando, porque fíjate que a veces las reflexiones que yo hago, y con todo el aprecio, Fernando, yo creo que para alguna gente es un poco como complicado a veces hacer lectura de discurso, ¿verdad? Porque en parte de investigación científica, cuando se hace investigación cuantitativa es fácil, cuando analiza datos, números, pero el análisis de discurso es un poco más complejo. Es un área de investigación en la cual creo que los comunicadores, los expertos en estos temas, pues tienen algunas experticias, y los que estamos en algunas áreas de las ciencias humanas, me refiero a los pedagogos, los psicólogos, o de alguna manera la sociología también lo aborda, o los politólogos que tienen ese papel. Digo que es un poco más fácil y en cierta medida facilita algunos elementos, Fernando, ¿verdad? Porque en ese esfuerzo de estructurar lo que mencionó aquí el abogado, el tema de la falacia, obviamente hay esos elementos de verdad que incorpora, pero también los elementos de falsedad para llegar a conclusiones falsas. Y digo que es más fácil porque hay otros escritores también que en medios de comunicación, ¿verdad?, de alguna manera se esfuerzan en elaborar por escrito y ponen hasta algunos datos históricos. Fíjense, muy interesante, porque hay alguna negación en parte de los sectores conservadores de hablar de historia, de elementos históricos. Y yo creo que eso es importante, es valioso. Cuando hacemos un análisis hay que sopesar esos elementos, tanto de los contextos sociohistóricos, para poder llegar a una valoración de las coyunturas y así poder hablar de escenarios políticos. En el caso concreto, ¿verdad?, lo que se ha mencionado, no quiero dejar pasar un argumento del buen amigo Ley Celar sobre los temas que ocurrieron en parte de la historia, esa historia de la guerra civil en España. Me gusta, me apasiona tanto la guerra civil como el tema de la Segunda Guerra Mundial, por varios factores, ¿verdad? Tuve la oportunidad de vivir un par de años, 3 años en Europa,
y tuve un compañero español, un sacerdote español que estudiaba filosofía y hablábamos sobre ese tema, ¿verdad? A mí me llamaba la atención por qué el tema de la fragmentación y por qué no triunfó la república frente a la monarquía, que son temas, ¿verdad?, que obviamente es difícil conversarlos en este contexto, pero sí llegar a la conclusión que cuando se habla de democracia y la lucha por instaurar un Estado republicano, un Estado de derecho, no ha sido fácil. Ha costado sangre de pueblos enteros, no solamente en Honduras, porque a veces nos quedamos aquí y hacemos toda una tragedia sobre situaciones que han ocurrido, pero que en esencia son parte de la historia de la humanidad en busca de mejores condiciones de vida y tener sistemas, ¿verdad?, que le den la oportunidad y la opción a los pueblos para decidir, no desde arriba, no desde el poder, no desde las armas, sino que desde el razonamiento y la búsqueda de soluciones. Pero hay un elemento fundamental, y yo lo cuestionaba en la década de los 90, porque con esto de la caída de la Unión Soviética, la unipolaridad y esos organismos internacionales que vinieron con una idea de supuesta democracia, de participación, en el PNUD se hablaba, por ejemplo, el tema de sociedad civil, ¿verdad? Y bueno, nos permitió Francis Hautar en unos debates en la maestría de sociología hablar en esencia sobre esos temas. Sociología, ¿verdad?, nos plantea la idea de sociedad civil burguesa, a esa que está apuntando Fernando Anduray, ¿verdad?, es que hoy en día se echan para atrás y no quieren asumir responsabilidades, ¿verdad? Esos sectores que se beneficiaron, sectores banqueros, sectores empresariales que también son culpables, y eso es parte del señalamiento cuando se habla de la ley de justicia tributaria. Quienes han enriquecido sus bolsillos a costillas de esas políticas autoritarias, de esas arbitrariedades, también tienen responsabilidad histórica. Me parece importante, Leiselar, ¿verdad?, que es importante hablar de que cuando se busca consenso, en lo primero que hay que reconocer son los disensos. Sí. Es normal, hasta cierto punto, que se den estos debates entre Fernando. Yo sé que a veces puede afectarnos personalmente, pero también hay una lectura de ese discurso que estamos planteando hacia el auditorio, porque queremos que nuestra argumentación genere persuasión, que esos son elementos que a veces no los asumimos, Raúl, en estos debates. Hay la intención de persuadir y de asumir, ¿verdad?, que aquel que está escuchando allá se ponga de mi lado, de mi postura, porque mis argumentaciones son las que deben prevalecer, ya sea versus emoción, versus razón, como decía. Pero el punto aquí esencial, fundamental a analizar, ¿verdad?, con respecto a estos razonamientos, hasta qué punto los sectores que han tenido el control político, económico, porque muy bien lo señala Fernando, ¿verdad? No solamente se trata de quienes han tenido el control de la política, sino de la economía, ¿verdad? Han encontrado los mecanismos para imponer ese status quo que ha deteriorado esas instituciones que ellos dicen defender, un Estado de Derecho que lo manipularon y lo controlaron, ¿verdad?, en ese periodo de la narcodictadura y mucho antes, porque aquí de repente queremos, ¿verdad?, que solo tengamos una mirada en el último caso de los 3 años para acá, y achacar incompetencia. Por ejemplo, yo he escuchado aquí discursos que dicen, por ejemplo, este gobierno son unos incompetentes, no sirven, que no dan resultados. Pero señores, por eso vuelvo a repetir, tenemos, y lo dijo Leiselar Germán, de casi 200 años de constituirnos en Estado. La realidad es que antes no habían Estados-naciones, ¿verdad?, como repúblicas, como tal. Es hasta la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa es la que nos da esa oportunidad de construir realmente una forma en la cual el ciudadano pueda ser visto como igual frente a los demás. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y que sigue prevaleciendo, donde los grupos oligárquicos, cuando se asumen aquí estos conceptos, estas categorías, y que a veces se quieren falsear, perdona, porque muchas veces podemos hacerlo no de forma abierta, sino por el peso de lo que está en el debate, hablar de clase política. Cuando son clases, ¿verdad?, pudientes, clases dominantes, hay élites económicas que han venido controlando el poder político. Entonces, para concluirte en eso, a mí me parece que es importante lo que se señala en medio de estos debates, y es encontrar esa responsabilidad histórica para que se pueda implementar eso que se reclama, democracia por un lado, ¿verdad?, pero también Estado de Derecho. Ese juicio que se ha iniciado realmente en contra de quienes cometieron
un delito, ¿verdad?, que tiene dimensiones enormes, como las calificaron, y que por cierto cuando yo dije que la rectora había mencionado, dijo esa parte de la investigación, no todas, porque después nos aparecen con el cinismo de decir de que en Honduras no hubo golpe de Estado, hubo golpe de Estado al Ejecutivo. ¿En qué parte del mundo se ha hablado de este tipo de categoría? La categoría es simplemente golpe de Estado, un rompimiento del orden constitucional que constituye un delito político, pero también lleva como consecuencias posteriores las arbitrariedades que se han señalado, ¿verdad? El genocidio, los delitos de lesa humanidad y la violación a los derechos humanos de un montón de hondureños, pero no solamente esa consecuencia ocurre, los efectos en el orden económico. Este país que ya venía siendo, ¿verdad?, un país empobrecido, porque no es pobre, ha sido empobrecido, y ahí hay que tomar en cuenta todos esos elementos, porque a veces se rasgan las vestiduras y decir mi gran aliado del norte, yo voy a perder, y están ofendiendo a mi gran tío del norte. ¿Qué ha pasado a finales del siglo XIX? ¿Verdad?, un enclave minero, un enclave bananero, que nos dejó 50 o más años, ¿verdad?, de entrega a estas compañías. Nos dio ese salto cualitativo para convertirnos en un, como dicen por ahí, ¿verdad?, la cuestión de una China o de un Taiwán, China-Taiwán, o ese tipo de elementos, nos convirtió en la gran economía del mundo, ser ese aliado sometido. No, yo creo que eso hay que revisarlo como hondureño. Luego, los golpes de Estado estuvieron ahí presentes. El aliado, ¿verdad?, de los militares fueron los nacionalistas en ese año 69, 63 y después en el 69 cuando ratifican a Osvaldo López Arellano. Tiempo posterior, son capaces ellos mismos, ¿verdad?, de aceptar que terminaran dándole golpe al Monchito Cruz, ¿verdad? Vemos cuando revisamos esa historia realmente que estas élites políticas, pues no son clases políticas, ¿verdad?, están aliadas con sectores empresariales, banqueros que saquearon el país. Recordemos, ¿verdad?, realmente qué fue lo que pasó con ese endeudamiento en el cual le prestaban a los grandes empresarios millones y millones, y dónde quedó esa plata. Se declararon en quiebra, ¿verdad?, con Conadi y todo lo demás. Esos empresarios tienen responsabilidades, y en eso sí voy a coincidir nuevamente, como lo dijo Gerardo, con Fernando, de que hay que buscar esa responsabilidad histórica para que den cuenta. Y cierro, perdón, vuelvo a repetir lo de cierro, pero es importante destacar que se construyeron bulos o falsas noticias durante ese proceso, ¿verdad? Esa idea de que supuestamente habían saqueado la cuarta urna, había dinero cuando asaltaron la casa presidencial. ¿Dónde quedó esa plata? ¿Dónde quedó el dinero que administraron en el Congreso de la República? Tiene razón Fernando cuando dice eso, ¿verdad? Hay cantidad de dinero que saquearon y que hoy han amasado riqueza. Mucho de esa élite que es azul, disculpa, Fernando, es azul y rojo. Que tú estás poniendo, todo eso debe ser objeto de detalle. investigación. Y sí estoy de acuerdo que es en juicio, ¿verdad?, donde se debe vencer. ¿Y cuál es el temor? Porque el fiscal ha dicho, tenemos suficientes evidencias. Y si ha sido esa conducta anterior de darle sobreseguimiento, bueno, que este pueblo exija que realmente esa fiscalía y esos fiscales se apeguen a ley y realmente cumplan con su función, así mismo como los jueces, que no reciban llamadas que venían muchas veces desde la Embajada de Estados Unidos o desde estos grupos de empresarios para que tomaran decisión, o de cualquier otro político, lo que sea. Pero este país exige justicia. La sangre de Isis Obed y de muchos mártires más no puede quedar regada, como dijo la madre de Isis Obed, como sangre de perro ahí en la calle. Necesitamos que se haga justicia y que realmente Honduras pueda caminar de forma diferente, con dignidad, y no aquellos elementos de que la democracia simplemente es todos ponernos de acuerdo. Hay diferencias, hay que debatir, Fernando, hay que aceptar que Gerardo tiene también de alguna manera parte emocional y parte de razón cuando dice yo no puedo aceptar que mientan. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos dispuestos como sociedad a que salga la verdad, la luz de la verdad en medio de todos estos debates y situaciones que desde la lógica del Estado de Derecho se deben de dirimir allá en la Corte Suprema de Justicia? Muy buena pausa, luego viene el abogado Ley Celar y luego el vicecanciller. Aquí me dice Toño, el abogado Antonio Rosa, Toño Morro. Bueno, y Gerardo Torres, ¿a qué hora se va para Caracas?
Bien, continuamos. 30 segundos. Gracias. Ahí le hicieron un señalamiento a Anduray. No, es decir y señalar que con orgullo me siento parte de ese proceso, ¿verdad? De ese proyecto de candidatura de la compañera Rixi Moncada, y decirle allá a los paisanos de Olanchito, ¿verdad? Porque me han escrito y sobre todo porque estaba recién de cumpleaños, la posibilidad, y esa cuestión realmente está en la medida en que nos decidamos como pueblo a no retroceder, como dijo la compañera Rixi. Si bien es cierto, aquí se va a producir, como lo ha señalado también, la madre de las batallas, hay que tener esa convicción, que esa lucha se da con claridad ideológica y tener la idea de que el país debe de avanzar en transformaciones, en acelerar esos cambios, y las transformaciones fundamentales son la idea. Y estamos ahí acompañando con todo orgullo, porque es una candidata digna, con coraje y con decisión para poner las cosas en su lugar. Me parece que ese es importante una definirlo. reflexión, Raúl, sobre eso. Sí. A la oposición política. Vean ustedes el perfil de los designados presidenciales de Rixi. Es un perfil intelectual, con un pensamiento organizado, no es cualquiera. Revisen esas planillas que llevan de rellenos de designados presidenciales, que casi todos los escogieron porque son obedientes, no son deliberantes. Ahí nos lleva una gran ventaja libre en esas cosas. Por eso hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo. El país no se ha perdido, pero si no reflexionamos ahorita y perdemos 3, 4 meses en pleitos internos de esas elecciones internas, el país va a estar perdido y ya no va a haber nada que hacer. Sí, tengo Ya el cierre, pues. 6 minutos. Cerramos. Bien, voy a ir muy brevemente. Primero, yo no hablé de neutralidad por lo que decía, yo hablé de objetividad. De acuerdo. No creo que se tenga que decir que estoy tibio y que estoy del lado equivocado. Estoy del lado de Honduras, y que si no hay unidad, la vamos a seguir destruyendo. Eso fue lo que dije como aclaración primera. Segundo, al abogado Anduray, no necesito que me despierten de mi sueño y mi aspiración de que tengamos una Honduras unida. Yo sé que son intereses políticos, lo tengo totalmente claro. Lo único que lamento es que esos intereses políticos no antepongan el desarrollo del país y el desarrollo de las maravillas, porque siempre está en manos de un grupo selecto y reducido que hace que el resto del país pague las consecuencias. Muy de acuerdo. Por último, creo que lo que mencionó usted del tema de las candidaturas es importante, porque creo que el problema que tenemos en el país es que hemos tenido una clase política que tiene ese gen, el chiste, ¿verdad? Que es el gen que tenemos que eliminar de la clase política, el gen tusa. Tenemos una cantidad de gente en política que es gentuza, con el respeto para los que no lo son, pero lamentablemente hay muchísima gente que es dañina, que no tiene visión adecuada, que tiene este sectarismo, este instinto de división, que es una cosa muy útil a la hora de todo lo que hemos estado discutiendo, pero que no lleva al país a ningún desarrollo. Por último, creo que si vemos la alta construcción que podemos tener, se pierde cuando el debate empieza a enterarse de que solo del lado de allá, lo digo con todo respeto, se dice la verdad. Lo que yo digo es mentira, es tibio, es neutro, cuando lo que estoy tratando de decir es que necesitamos unir al país, y yo respeto la ideología de todo mundo. Al amigo Orellana le digo, me encanta que usted se sienta orgulloso de ser parte de eso. Si no se sintiera orgulloso, diría que lo desconozco, que hace metido en algo de lo que no está orgulloso. El problema es cuando me apropio de ese orgullo y digo que solo mi orgullo sirve, porque los que estén orgullosos de ser de derecha, los que estén orgullosos de ser neutrales, los que tienen derecho a ser orgullosos de eso también, y la construcción del país va a darse con todas esas personas, porque hasta el último hondureño, tibio, neutro, extremo o no, es hondureño y merece opinar y merece poner su grano de arena para que el país se desarrolle. Y quiero solamente hacer un parangón. Le deseo el mejor de los viajes al señor vicecanciller, perdón. Ya le volví a subir el rango. Gracias.
Le deseo también que no haya ningún infiltrado en el avión, porque si va un infiltrado en el avión posiblemente va a tener un momento desagradable, porque se está manejando una cantidad de cosas. Y cierro con esto. Va para Venezuela, va sí, para la gente. Sí, ¿por qué hice ese parangón? Porque aquí se trató de aterrizar un avión de manera forzada, generó la muerte de personas, ¿verdad? Por esa implicación y esa imposición de una idea. En algunos lados se estarían cometiendo delitos, en otros lados estaban simplemente ejerciendo obligaciones que se tenían que dar por el desorden que se estaba creando, y creo que ahí hay una responsabilidad. No nos olvidemos, para que haya un conflicto se necesita dos partes, y yo no quiero decir que todo es culpa de Melo, que todo es culpa del otro, pero toda una serie de hechos llevaron a ese desemboque de situaciones donde hubo muertos del pueblo hondureño que no merecían morir por esas situaciones, y esa es la cuestión de la reflexión que yo quisiera que se mantenga, porque al final, recordemos, más allá de los logros o fracasos que ha tenido el gobierno, hubo 2 años consecutivos sin presupuesto aprobado, etcétera. Hubo una imposición de cosas de decir, es que voy con este proyecto y punto. El mismo Mundo Orellana en su momento le dijo, esto es ilegal. ¿Sí? No, voy y punto. O sea, ojo, perdón, y digo esto, si se fijan, yo nunca interrumpí a nadie. Cada vez que digo algo que no gusta, porque es mentira, porque sí, entonces sí se interrumpe y no se termina la idea. Y cerro con esto. Está bien que cada quien tenga su verdad, cada quien tiene que respetar esa cuestión, pero lo que necesitamos es una verdad que sea colectiva, me guste o no. Y eso es lo que se trata. Pero cuando el señor vicecanciller asevera que las balas son de tal tipo y que me parece que ya la sentencia está dictada, y yo pensé que estaba iniciando un proceso, y los procesos no funcionan así, diciendo el resultado desde antes de que empiece. Nada más. Sí, sí, no, y con ustedes, vamos. Claro. Sí. Bueno, lo que está dilucidado en el juicio de Romeo Vázquez Velázquez es de quién fue la decisión. El calibre de la bala y la dirección de la bala, eso ya se explicó hace más de 10 años en este país. Si queremos jugar a que no sabemos, pues podemos jugar a eso, pero al pueblo hondureño no hay que decirle mentiras. Miren, yo a veces, no a veces, prefiero yo el discurso directo de Fernando Anduray, que me dice a mí que él es golpista y es demócrata, cosas que no lo entiendo, pero él lo dice directamente. Pero el señor Leicelar se planta como neutral, y lo que está haciendo es dando todo el argumento que está haciendo Fernando Anduray. Es el mismo argumento, solo que uno lo hace directo y otro lo esconde debajo de una figura de neutralidad. Todo acto de violencia en la humanidad siempre fue justificado por la justicia, por la verdad, por la civilización. Cuando nos mataban a nosotros, cuando nos agarraban a tiros, cuando nos agarraban con ráfagas de bala viva, nos decían que nosotros éramos chusmas, estábamos en contra del país, en contra de la democracia. Y esta gente se ponía detrás de los militares que nos disparaban bala viva, y ellos estaban en sus casas o en la televisión hablando de democracia. Hoy en este país hay debate, puede ser que no les gusta, pero ahora nos invitan a los dos lados. Antes nosotros estábamos así, viendo la tele, viendo cómo decían cualquier cantidad de mentiras. Hoy, dice Fernando Anduray, quieren acusar a la gente del golpe, dice, un delito. Después quieren acusar a la gente de la reelección de Juan Orlando, otro delito. Entonces, ¿qué quieren? Que no busquemos los delitos. Entonces, por la suposición de lo que dijo Pepe Lobo, de lo que podía hacer Mel en el imaginario de todo este montón de golpistas, mataron a un montón de gente, y a Juan Orlando le aplaudieron la reelección. Serán sinvergüenzas, serán cínicos, serán lo peor que le pudo haber pasado a este país. Y para cerrar, quiero decirles que otra vez, 9 de enero del 2025, lo voy a marcar en el calendario. Segunda cosa que estoy de acuerdo con Anduray, la oposición en este país va a super perder, no va a perder, va a super perder. Y no va a ser por el plan elaborado, maquiavélico que se está imaginando Fernando Anduray, sino por el fracaso de lo que ustedes hicieron, sino porque la gente sabe que ustedes quebraron este país, y cuando la gente está buscando un poco de justicia, salen ustedes a querer lavarle la cara a golpistas y asesinos. Por eso van a super perder en estas elecciones, y en eso estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo, sigan así. Por favor, oposición, sigan así. Gracias, vicecanciller. 1 minuto, Fernando, y otro, el doctor Orellana. Son las 9:02, y ya están listos mis compañeras y compañeros de Hoy es tu Día. Don Fernando. Mi llamado reiterado a la oposición política, a los demócratas y a la derecha hondureña.
busquemos la unidad, el país todavía no está perdido. Si consolidamos posiciones, nos juntamos y buscamos el candidato de unidad nacional que aglutine a los 8 de cada 10 hondureños que están en contra de este gobierno, salvamos la democracia. Y no hay tal que puedan ganar elecciones estos señores si nosotros nos unimos. Pero si siguen en esa actitud timorata, escondiéndose, que no quieren dar la cara, la situación va a ser difícil. Lo interrumpo. Lo felicito porque usted da la cara. Sí, muy bien. Bueno, lo felicito. Muy bien. Yo, gracias. Solo para cerrar, decir que democracia significa también... Ojo, solo aclaro, porque el otro día dije, ¿dónde está Fernando Anduray? Que era de las camisetas blancas. Tenía a mano el celular. Y no era de las camisetas, soy de las camisetas blancas. Sigue siendo. Bien, yo creo que democracia, para cerrar, ¿verdad? Significa también la voluntad de las mayorías. Y esas mayorías hondureñas, ¿verdad?, han decidido desde ese noviembre 28 del 2021 apostarle a un proyecto alternativo, ¿verdad? Confío y estoy convencido plenamente de que ese pueblo hondureño no se va a echar para atrás y que ahora tiene la firmeza con la compañera Rixi Moncada y el Partido de Libertad y Refundación de poder avanzar y construir patria, ¿verdad?, refundar y transformar esa situación indignante en que nos han dejado los sectores conservadores. Bien, gracias. Nos vamos. Ya me informa que va camino Berta Oliva al Ministerio Público. Estaremos informando a lo largo de nuestros noticieros. Buenos días, que estén bien. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.